Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y yo soy Paula Cruz. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos con el doctor Jaime Alier Campuzano. Él es magistrado de circuito, pero además en este momento es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Para servirles, buenas tardes, agradecido por la atención que tuvieron a invitarme a este foro. Agradecidos estamos nosotros. Para nosotros es un privilegio tenerlo en este espacio y no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntarle ¿quién es el doctor Jaime de forma profesional y de forma académica? Soy Jaime Alier Campuzano. Actualmente me encuentro adscrito como magistrado al segundo tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 13º Circuito, con sede en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Nací en la ciudad de Oaxaca de Juárez y en esta misma ciudad hice mis estudios profesionales, la licenciatura en Derecho en la Universidad Regional del Sureste y cuento con una maestría en Derecho del Trabajo y doctorado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. He recorrido todos los peldaños de la carrera judicial, comencé desde el más humilde de oficial, que es mecanógrafo. Luego fui actuario, secretario, participé en un concurso de oposición y fui uno de los ganadores y así obtuve el cargo de juez de distrito. Lo mismo hice, participé en un nuevo concurso, salí ganador y obtuve la categoría de magistrado de circuito, que es el puesto que actualmente desempeño. Paralelamente a lo anterior, he tenido actividad académica, he sido catedrático en diversas universidades y he escrito 10 libros en diversas materias jurídicas, publicados por diversas editoriales. Quiero mencionar también que tengo 35 años de antigüedad en el Poder Judicial Federal, cuento con un expediente limpio, porque no tengo ninguna queja administrativa fundada y además de eso no tengo ningún pariente en la institución. Efectivamente soy candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aparezco en la boleta morada con el número 35. Muchísimas gracias, doctor. Pues no cabe duda que es una persona muy preparada para, sobre todo, pues postularse, y no solo eso, sino como para ocupar el cargo de ministro, así que le deseamos mucha suerte y los mejores de los éxitos. Gracias. Ahora bien, el tema que nos trae aquí a reunirnos no solo es que usted nos hable de forma profesional y académicamente de quién es usted, sino que además la ciudadanía pueda palparlo a través de la exposición de un tema. El tema que escogimos el día de hoy fue prisión preventiva oficiosa y arraigo. Así que, maestro, yo quisiera primeramente preguntarle qué es la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar establecida en el artículo 19 constitucional. Si ustedes leen ese artículo, ahí se prevé 2 tipos de prisión preventiva. Primero, la justificada y luego la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva se traduce en una medida cautelar, pero que implica privación de libertad, de tal manera que el indiciado tiene que seguir su juicio privado de la libertad. En eso se traduce. No hay ningún problema en cuanto a la prisión preventiva justificada, porque se tienen que acreditar la necesidad de cautela y una serie de requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional. De hecho, esta prisión preventiva justificada es acorde a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No hay ningún problema. El problema surge con la prisión preventiva oficiosa, porque esta figura jurídica, aunque está prevista en la Carta Magna, es inconstitucional y sobre todo inconvencional, porque se establecen una serie de delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa y no se hace un análisis de los elementos exigidos para la prisión
preventiva justificada. Entonces, aquí podemos hablar de un tema muy interesante, que puede haber figuras inconstitucionales dentro de la Carta Magna, que es uno de los temas que manejo yo en esta obra de mi autoría, que se llama Introducción a la Interpretación Constitucional Mexicana. En este sentido, la prisión preventiva oficiosa vulnera decisiones fundamentales de la Constitución, como son la presunción de inocencia, el debido proceso. Entonces, la Corte Interamericana ya hizo un análisis de la prisión preventiva oficiosa y determinó que es inconvencional porque atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Ya emitió 2 sentencias en ese sentido. Ahora, en cuanto al arraigo, también es una figura que está prevista en el artículo 16 constitucional, que también es una medida cautelar en la cual el indiciado prácticamente va a estar privado de su libertad en tanto que la autoridad ministerial va a investigar. Entonces, también es una figura que atenta contra los derechos humanos porque no se puede detener a una persona para investigarla. También la Corte Interamericana declaró esta figura como inconvencional. Entonces, aquí el problema que surge es el siguiente. Creo que está fallando el Estado mexicano en su conjunto. Y lo digo por lo siguiente. El Estado mexicano debería acatar las sentencias de la Corte Interamericana y desaparecer del texto constitucional estas 2 figuras jurídicas. Pero lejos de eso, lo que hizo el Estado mexicano es incrementar el número de delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa. Entonces, es un desacato flagrante el que está haciendo el Estado mexicano. Ahora, en el tribunal hemos tenido asuntos de este tipo, en el tribunal donde laboro, y nos tienen atados de manos. Voy a explicarme. Existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emana del Pleno y que es de carácter obligatorio para todo juzgador, en el sentido de que cuando existen restricciones expresas en la Constitución, esas restricciones deben prevalecer sobre los tratados internacionales. Yo hice un estudio en la obra que mencioné y considero que es un error jurídico. Yo creo que, y lo digo con todo respeto, a título personal, la jurisprudencia la tengo yo que acatar porque es una obligación para todo juzgador, pero a título personal yo no estoy de acuerdo con la misma, porque ya hubo un caso en Chile que le tocó conocer a la Corte Interamericana. Allí en la Constitución chilena existía una previa censura que atentaba contra la libertad de libre pensamiento, de manifestación de ideas. Y fue el caso de La Última Tentación de Cristo, que fue una película en donde la Iglesia Católica se sintió afectada por esa película. Entonces, se prohibió en ese país la exhibición de la película. Con motivo de eso, se promovieron los recursos legales correspondientes y el asunto llegó a la Corte Interamericana. Entonces, la Corte Interamericana declaró inconvencional la censura, ¿no? Sí, el precepto constitucional chileno y obligó al Estado chileno a quitar ese precepto dentro del texto constitucional. Entonces, yo como juzgador
pues porque en materia de prisión preventiva oficiosa hay dos regiones, la región sur de los plenos de circuito, la región sur y la región norte. Entonces, la región sur lo que considera es que se siga aplicando la prisión preventiva oficiosa, que no cabe hacer se tiene que acatar la Constitución, y en esos delitos en los que opera la prisión preventiva oficiosa debe seguirse el procedimiento estando el indiciado privado de su libertad. Y lo contrario dice el otro pleno, el de la zona norte. Sin embargo, hay una jurisprudencia superior a las dos, que es la que le menciono, en donde el Pleno de la Corte establece que cuando existan restricciones expresas en la Constitución, estas restricciones deben de prevalecer sobre los tratados internacionales. Pero creo yo, y lo he dicho, tanto en mi libro como en otros foros, que ese criterio del Pleno es equivocado. ¿Por qué? Porque en materia de convencionalidad debe de estarse siempre a la interpretación más favorable a la persona. Entonces, en este caso, pues creo que es más favorable al indiciado, en este caso, la interpretación de la Corte Interamericana. Así es, doctor. Yo creo que hay que partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, donde el artículo 1 se reforma, y de esta protección en el sentido de que las personas que estén dentro del territorio mexicano no solo van a tener los derechos que la Constitución le otorgue, sino además los tratados internacionales. Posteriormente vino la famosa contradicción de criterios 293-2011, en donde justamente lo que dicen es, a ver, ya no vamos a analizar la Constitución y los tratados internacionales en una forma jerárquica, sino en conjunto forman lo que conocemos como el bloque de regularidad constitucional o el parámetro de control de regularidad constitucional. En conclusión, quiere decir que los tratados internacionales son constitución. De ahí incluso deriva como la interpretación de que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo no solo es inconvencional, sino también inconstitucional. Ahora bien, yo creo que ahí hay un pequeño inconveniente porque, por ejemplo, nos habla de que cuando haya restricciones expresas vamos a estar a lo que dice la Constitución. Sin embargo, hay acá el tema de que qué se debe de entender por una restricción. Incluso en el voto particular, en esa contradicción de criterios del ministro entonces Arturo Saldívar Lero de Larrea, nos determina que por restricciones constitucionales únicamente se deberían entender las que nos establece el 29 constitucional y no así cualquier otra interpretación. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿qué debemos de entender por una restricción constitucional? Pues yo entiendo como una limitación a un derecho humano, así lo considero. Ahora, si en la Constitución mexicana se establece la prisión preventiva oficiosa y existe un catálogo de delitos respecto de los cuales debe proceder, para mí indudablemente sí es una restricción constitucional porque se está limitando a un derecho humano. Entonces, así lo interpreto de esa manera. Y yo, si llego a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, yo sí cambiaría ese criterio jurisprudencial. Realmente creo que lo platicamos hace rato. Es inconcebible, y no sé qué opinión le merezca, que nos dividamos como país en dos regiones y en una se pueda y en una no. Y en una te puedo dar el efecto restitutorio de que te impongo la prisión preventiva oficiosa, voy al amparo, pido la suspensión, ok, puedes estar en libertad, o que se señale una audiencia para que debatamos sobre la prisión preventiva justificada, y en otro sector del país no. Entonces, realmente, como lo dice usted, se encuentran ustedes, magistrados, jueces de distrito, atados de manos, porque de manera jerárquica o de manera institucional ya existe una orden, por así decirlo, ¿no? Claro. Es como si fuera una circular administrativa de lo que puedes o no hacer, cuando la Corte pues emitió ese pronunciamiento y ya no hay o ya no cabe una interpretación. Pareciera tal que estamos en dos países distintos y que hay un trato diferenciado respecto de los criterios, y que
infortunio si naciste en Oaxaca, si naciste en Puebla, si Totalmente naciste de acuerdo, ¿eh? en el sur Sí. y en el norte. Es inseguridad jurídica lo que se está creando. Pero yo creo que, por eso mencionaba yo que en su conjunto está fallando el Estado. En primer lugar, el Poder Judicial y en específico la Suprema Corte ya debe de dejar sin efecto esa jurisprudencia de las restricciones expresas y emitir un nuevo decreto. Bueno, pero también está fallando el Ejecutivo y el Legislativo, porque deberían acatar las sentencias de la Corte Interamericana, deberían eliminar del texto constitucional la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, pero hacen lo contrario. En lugar de acatar la sentencia, aumentan los delitos de prisión preventiva oficiosa en el texto constitucional. Y no nos extrañe, si esa es la tendencia, no nos extrañe que en un futuro inmediato se salga el Estado mexicano de la convención, porque ojalá no pase, ¿no? Sí. Claro. Pero así como estoy viendo las cosas de que lejos de acatar las sentencias de la Corte, hace todo lo contrario, pues yo creo que la tendencia va en el sentido de que se salga de la OEA. Claro, es una afrenta, perdón, Pau. Claro. Yo nada más quiero decir que es una afrenta porque, como ya lo habíamos visto en esta reforma del 31 de diciembre, que fue un regalo de Año Nuevo del 2025, Sí. donde incluso se pone esta porción normativa en donde dice ya no ha lugar a una interpretación análoga, a una interpretación conforme, a una interpretación pro persona. Atendemos de manera literal a lo que dice el artículo 19 y aquí nos cierran las puertas, pero como usted dice, es una violación flagrante porque si ya te condenaron internacionalmente 2 veces y a pesar de eso dijiste, bueno, no pasa nada, me aviento otro año nadando de a muertito, disculpen la expresión, como Estado, y este 31 de diciembre dices, bueno, ¿qué les parece una reforma al 19 en donde tratamos de darle la espalda al sistema interamericano? Pues me parece que es una afrenta y es una tendencia que puede pintar al futuro y espero que no sea así. Y a ver, yo creo que estamos olvidando aquí algo primordial y es que antes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está la Convención de Viena. Cuestión que México también forma parte, también celebró y también se adherió. La Convención de Viena trae un principio que el pactam sunt servanda, que son los tratados, son para cumplirse. Además, existe una figura conocida como las reservas. Cuando un Estado se ingresa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y celebra en este caso como el tratado que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenían la posibilidad de reservarse en algunas materias, lo cual hizo incluso con los ministros de culto para poder ser presidentes de la República o cualquier cargo público. Sin embargo, eso no lo hizo en materia de la libertad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es esto inconcebible que lo estén observando independientemente del criterio que usted hacía mención de la tesis 293-2011, en donde decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver, nosotros reconocemos incluso la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tomamos que sus criterios, que sus sentencias son aplicables para México independientemente de que forme parte o no del litigio, cuando más estas sentencias en donde directamente es contra el Estado mexicano, como lo es Sonpaxle, Tecvile y García Rodríguez y otro contra México, doctor. Así es, por eso les menciono que si llego a ser ministro yo cambiaría ese criterio jurisprudencial. Y ahora bien, por lo que hace al arraigo, ¿qué opinión le merece? Es que también es atentatoria, el arraigo es atentatorio contra derechos humanos, porque no se puede detener a una persona para investigarla. O sea, primero hay que investigar, recabar datos de prueba para que la autoridad ministerial pueda pedirle a un juez una orden de aprehensión. Pero aquí es todo lo contrario, se detiene para investigarla. Entonces es inconstitucional e inconvencional esa figura. Y también en las 2 sentencias de la Corte Interamericana también fue declarado el arraigo como inconvencional. Ahora bien, en materia de arraigo, ¿es admitible o admisible, mejor dicho, en materia de amparo una suspensión con efectos restitutorios en el arraigo o no? Pues caemos al mismo tema. Si está prevista en la Constitución,
esta figura jurídica, pues entonces prevalece la restricción expresa de la Constitución sobre el tratado. Ese es el freno que tenemos los juzgadores, esa jurisprudencia. Es 293, ¿va? Ajá, el 2011. criterio, contradicción de criterios 293, 2011 de la primera sala. Y también se ha estado discutiendo el tema de que le ha faltado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir pues alguna opinión y algún criterio respecto de estas sentencias. Sin embargo, pues a mi consideración las sentencias ya están, incluso deberían ser acatadas. Y si bien es cierto que va directamente para el Ejecutivo y para el Poder Legislativo para modificar la Constitución, lo cierto es que de forma textual también establece que mientras esto no suceda, todos los jueces deberían estar obligados pues a observar estos lineamientos. De igual forma, comentar, la Corte tiene ahí una serie de asuntos rezagados. Vale la pena comentar esta contradicción de criterios 40 del 23, donde se habla de la tutela anticipada respecto a la prisión preventiva oficiosa, donde dividimos a México entre centro norte y centro sur. El norte dice sí te la puedo dar, el sur nos dice que no, y la Corte tiene en sus manos resolver cuál va a ser el criterio a imperar ahora en adelante. Aprovecho el comercial. Este fue nuestro primer episodio en De Penalista a Penalista. Vayan y véanlo, recomiéndennos, y evidentemente ese primer episodio nos lleva con usted a poder exponer ideas, porque en ese primer episodio, que llevará 1 año, 4 meses aproximadamente, no se veía mucha interpretación al respecto. Había muchas dudas, había muchas, hasta cierto punto, temor por resolver a favor o en contra de la tutela anticipada. Sin embargo, al día de hoy creo que ya existen criterios establecidos, cuando menos en el norte, de que se inaplica la prisión preventiva oficiosa, se abre el debate para la prisión preventiva justificada, y como lo comentaba usted, la prisión preventiva justificada siempre y cuando cumpla los parámetros establecidos, pues no le hace daño a nadie. Claro. Porque tiene una justificación constitucionalmente válida, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un criterio, porque al momento de existir 2 criterios discrepantes conforme a los centros sur y centro norte, lo que también está afectando acá es el principio de igualdad, ¿no? Es un principio que debería estar garantizado para todas las personas que al momento de estar sujetos a un proceso penal, pues deberían tener las mismas posibilidades. No sería justo hacer una distinción en que si tú vives en el centro sur y en el centro norte, pues vas a poder ser beneficiado con la tutela anticipada, o en su caso no. Entonces yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que ya siendo un poco arriesgada, pues la ha estado huyendo a emitir una opinión al respecto. Debería ser un asunto preferente, que de inmediato se resuelva para que se defina el criterio jurídico que debe de prevalecer en todo el territorio nacional. Doctor, a mí me gustaría hacer una pregunta. Tenemos audiencia que no son estudiantes de Derecho, ni abogados ni abogadas. Sí. Sin embargo, por muy obvia que parezca mi pregunta, es encaminada a responder sus dudas. Que una persona que está siendo investigada en un proceso penal se encuentre en libertad, ¿podría ser sinónimo de impunidad? Pues no, porque debe de prevalecer la presunción de inocencia. La regla general es que siga su proceso en libertad, y la excepción es que esté privada de la libertad, pero siempre que se justifiquen los motivos por los cuales debe estar privado de la libertad. Pero ese fue un cambio de paradigma en el nuevo sistema, que debe de prevalecer la presunción de inocencia, y no solamente en asuntos penales, también en asuntos administrativos, siempre debe de prevalecer la presunción de inocencia. Muchas gracias, doctor. Como ustedes han visto, hemos hablado de los derechos del imputado, hemos hablado de estándares de prueba, hemos hablado del proceso penal en general, y siempre hablamos o terminamos hablando de presunción de inocencia. Casi todos los caminos nos llevan a este pilar fundamental del proceso penal.
Yo nada más quisiera como reforzar la idea de que no se trata de impunidad porque la prisión preventiva oficiosa es que por el simple hecho de que a ti te hayan vinculado a proceso y que la clasificación jurídica sea de las previstas en el 19 constitucional, de forma automática vas a estar privado de tu libertad. Sin embargo, la prisión preventiva justificada no es sinónimo de impunidad. Lo que requiere es una mayor labor investigativa por parte de la representación social para poder justificar en primer momento la existencia de un riesgo, como cual pues el peligro de sustracción, el peligro para la víctima, los testigos, incluso para la comunidad, o el peligro que es entorpecer la investigación, que a mí se me hace un poco excesivo este tipo de peligro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es la fiscalía quien tiene pues cada sí todo el poder y todos los recursos para que venga a decir que un imputado pues pueda poner en riesgo la investigación. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta. En materia de riesgos procesales, ¿qué opinión le merece? Porque también es conocido que para algunos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso para el artículo 7 de la Convención Americana, pues únicamente admite como riesgos convencionalmente válidos pues el peligro de la sustracción, pero no así el peligro pues para la víctima. No, pues debe de ponderarse la situación de la víctima, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, violencia intrafamiliar, deben de tomarse las medidas cautelares que eviten tener un contacto el agresor con la víctima. Entonces, debe de valorarse la situación de la víctima para poder determinar una medida cautelar. Por ejemplo, uno de los requisitos que se establecen para la prisión preventiva es que el indiciado sea un peligro para la sociedad. Yo he tratado de desentrañar ese concepto y, por ejemplo, el único caso que encuentro es de un terrorista que por sus actos no puede seguir. Ahí sí sería una prisión preventiva justificada, pues, porque no podría seguir su proceso en libertad. Pero es el único caso que he encontrado, porque, por ejemplo, hay muchos delitos patrimoniales. ¿Qué caso tiene que el indiciado se encuentre privado de la libertad si puede garantizar de alguna manera el perjuicio patrimonial? Entonces, aquí tiene que tener mucho talento el juzgador para imponer una medida cautelar que sea congruente con la conducta que se le imputa al indiciado. Doctor, a mí me gustaría hacerle una pregunta. La maestra Paula y yo hemos platicado mucho de este tema. Nos apasiona, pero a la vez nos enoja porque en la práctica lo viví recientemente. Yo se lo comenté a la maestra. Cuando hace 4 o 5 años estaba el sistema y después vino Sonpaxle Tecpile García Rodríguez, pues de manera material, más no jurídica, se dejó de imponer la prisión preventiva oficiosa. Como que empezó este razonamiento, esta libertad de conciencia, por así decirlo, y creo que todos los juzgadores del Poder Judicial Federal y magistrados, pues estaban ya en esa idea, ¿no? Ya no vamos a imponer la prisión preventiva oficiosa, lo vamos a hacer con el control de convencionalidad, ya no la vamos a aplicar, solo la justificada. Viene esta desafortunada reforma y es un retroceso porque antes, por muy que estuviera en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ya no la pedía el agente del Ministerio Público. Pero recién en este año nuevo, en este regalo de año nuevo, pues sencillamente el Ministerio Público decía, y supongo que usted lo habrá visto en estos asuntos que usted resuelve, solicito la prisión preventiva oficiosa porque el asunto es homicidio calificado y como viene en el 19, que se imponga algo que manifestar, pues uno como defensor tiene que hacer su trabajo, pero el juzgador al final de cuentas dice, bueno, pues es que está en la Constitución, no se ha cambiado la Constitución, no se ha legislado, eso ya no es mi problema y te impongo. Es un retroceso material Totalmente que hemos experimentado. Y mi pregunta es, esa es una conclusión a título personal. ¿Usted considera que atiende a la incapacidad del Estado mexicano en sus 3 poderes de poder contener, cuando menos, a las personas que sí puedan ser un peligro potencial para la víctima, para la comunidad, para los testigos, para la investigación en general? ¿Usted cree que por
¿por justos pagan pecadores? Perdón, ¿por pecadores pagan justos? ¿O cómo se dice? Sí, pero yo creo que la solución la tiene el Estado mexicano en su conjunto. En primer lugar, debe de desaparecer ese criterio jurisprudencial 293, 2011, ¿no? Así es, doctor. Entonces, esa es la parte que le corresponde al Poder Judicial. En cuanto al Poder Ejecutivo y al Legislativo, creo que le corresponde eliminar del texto constitucional la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, acatar las sentencias. Si eso sucediera, va a cambiar totalmente la ideología en materia de prisión preventiva y del arraigo. Estas figuras deben ser eliminadas porque atentan contra los derechos humanos. No sé, aquí en México yo lo he manejado doctrinalmente, pero sí existen preceptos dentro del texto de la Carta Magna que son inconstitucionales. Yo cuando escribí sobre este tema me criticaron mucho, pero aquí tenemos dos ejemplos claros, precisos. Hay preceptos de la Constitución que pugnan con las decisiones políticas fundamentales. Claro. Con la voluntad del constituyente, ¿no? Así es, así es. Entonces deben ser eliminadas del texto constitucional. En otros países sí aplican este criterio, pero en México hay una cerrazón que no, nada más no, pues. Entonces debemos evolucionar en lugar de involucionar. Claro. Doctor Jaime Alier Campuzano, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿El por qué considera usted que tiene que ser o que debería ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Creo que reúno los requisitos. Todo juzgador debe reunir para mí 3 requisitos. Primero, tener una formación jurídica de excelencia. Segundo, debe ser una persona proba. Debe de desechar cualquier acto de corrupción, llámese como se llame. Y en tercer lugar, debe de tener carácter, porque no debe dejarse influenciar por factores externos ni internos. Debe de limitarse únicamente a revisar los expedientes y a resolver conforme a los expedientes. Bueno, tengo 35 años de antigüedad. Ahora, para ser ministro de la Suprema Corte es necesario que se manejen todas las materias, esto es, ser un enciclopedista jurídico. Yo he estado la mayor parte del tiempo de mi carrera judicial en provincia y he estado tanto como secretario, como juez y magistrado en órganos mixtos, donde he conocido de todas las materias. Y para mí sería un verdadero honor concluir mi carrera judicial desempeñándome como ministro de la Suprema Corte. Qué mejor que ustedes como profesionales completamente capacitados y preparados, porque hay que recordar que con esta reforma constitucional no se les pide a los candidatos y posibles ministros muchos requisitos y sobre todo requisitos pues que sustenten esta posibilidad de poder resolver con capacidad. Tenemos que uno de los requisitos es tener promedio de 8 o 9 en licenciatura, maestría, doctorado, pero eso y nada es lo mismo. Sin embargo, vemos perfiles como el de usted y es donde pues quisiéramos también hacerlo llegar a la ciudadanía para que puedan conocerlo de una mejor manera. Ahora bien, veo que tiene aquí en sus manos su libro. Me gustaría que nos dijera dónde lo podemos conseguir. Por favor, doctor. Pues antes se conseguía aquí en la ciudad de Oaxaca en la proveedora, pero ya la verdad está muy decadente. Entonces, ya ni hay libros de derecho. Sería pedirlo directamente a la editorial Porrúa. Este libro tiene como título Introducción a la Interpretación Constitucional Mexicana. Al respecto quisiera mencionarles que me he especializado en derecho laboral. Tengo varios libros en derecho laboral, también en derecho patrimonial cultural, que es una rama que me apasiona. Y tengo un libro de penal. Entonces, pues mi producción literaria, jurídica ha sido variada. Tengo un libro muy peculiar que se llama
la protección jurídica de la Guelaguetza como patrimonio cultural intangible. Órale. Yo fui el ciudadano que presentó la iniciativa ante el Congreso de Oaxaca para que se expidiera la ley de la Guelaguetza. Entonces, en ese libro narro todas las vivencias que tuve para lograr ese objetivo. Fueron varios años de lucha intensa, de promover amparos. Algo muy curioso que me pasó es tomar la decisión como que encontraba un impedimento por el hecho de que, siendo magistrado de circuito, pudiera yo promover la iniciativa ciudadana. Pero hice un análisis, una reflexión. Bueno, yo también tengo el carácter de ciudadano. Claro. Y voy a hacer a un lado mi carácter de magistrado de circuito. Y analicé, mi conducta es acorde con el artículo 4 constitucional, en donde se establece el derecho de acceso a la cultura. Ahora la constitución local, en la constitución local se prevé que cualquier ciudadano puede iniciar leyes. Entonces como ciudadano tengo el derecho de iniciar leyes. Ahora no pongo en entredicho mi independencia judicial, no vulnero el código de ética del Poder Judicial de la Federación, no incurro en ninguna causal de responsabilidad administrativa, no cometo ningún delito. Entonces, después de haber hecho esa valoración, tomé la decisión de iniciar el proceso legislativo. Así, de manera general, la primera acción fue incorporar al texto constitucional la Guelaguetza. No lo logré y me desistí porque no tenía el medio jurídico para obligar al Congreso a incorporar en el texto constitucional a la Guelaguetza, porque es una facultad soberana de la Cámara de Diputados local. Pero elaboré un proyecto de ley de la Guelaguetza con 20 artículos ordinarios y 2 transitorios, para que no tuvieran ningún pretexto los legisladores de aprobar la ley. Entonces, después de que promoví amparos, obligué al Congreso, porque me apoyé en la figura de la omisión legislativa, la inconstitucionalidad por omisión legislativa, porque el artículo 4 constitucional de la Constitución Federal establece la obligación a las legislaturas locales de expedir leyes en materia de manifestaciones culturales, y la Guelaguetza es la principal manifestación cultural de los pueblos de Oaxaca. Entonces, la juez primero de distrito me concede el amparo para que el Congreso de Oaxaca expida la ley de la Guelaguetza, ya sea que aprobara en un 100% mi proyecto o bien le hicieran las modificaciones correspondientes. Y sí, hubo modificaciones a mi proyecto, pero finalmente se expidió la ley de la Guelaguetza. Entonces, toda esa historia la narro en ese libro, en donde se conjugan las cuestiones culturales con las cuestiones jurídicas. Qué bonita historia, la verdad. Yo creo que si usted tuvo esa decisión, ese valor y sobre todo ese tiempo de poder defender una historia tan rica culturalmente como es la Guelaguetza para todos los que somos oaxaqueños, y al ser magistrado, ya teniendo esa calidad, que se haya tomado la molestia, pues me parece que es de admirar y de reconocer. Se lo digo de manera muy sincera, porque al final, ¿cuántas veces decimos, pues esto necesita que alguien lo defienda, ¿no? Y siempre esperamos que alguien lo haga, pero no tomamos acción nosotros. Lo único que no narré en el libro fueron los corajes que hice. Que sea la segunda parte. Así es, pero sí fue un esfuerzo de varios años, tenacidad, terquedad hasta lograr el objetivo.
Yo creo que- estoy muy satisfecho de ello. Yo creo que esos elementos también son los que requiere un juzgador. Así es. Y pues bueno, para nosotros ha sido un placer conocerlo y también Igualmente. llevarlo y acercarlo con las personas que nos puedan estar escuchando y observando. No sé si en este momento usted cuente con redes sociales en donde cualquier persona que quiera conocer más del doctor Jaime pueda hacerlo, doctor. Sí, en Facebook, en Twitter o no sé cómo se llame ahora. X. Exactamente. Pero Twitter, sigue Sí, siendo Pero Twitter. con mi nombre la pueden encontrar fácilmente. Ahorita no tengo el dato exacto, pero sí, con motivo de la campaña, tengo mis redes sociales activas. No se preocupe, las vamos a poner aquí abajito para que puedan observarlas y llegar a ellas. Exactamente. Pues doctor, a mí me gustaría hacerle una pregunta a manera de conclusión. ¿Qué mensaje le podría dar a la ciudadanía de cara a estas elecciones? Que el futuro del Poder Judicial Federal está en juego el próximo 1 de junio. Se requiere que todos los ciudadanos emitan un voto responsable, un voto racional, libre, secreto, y que antes de emitir su sufragio revisen los currículums de cada candidato y voten por el que consideren más preparado, pues existe el riesgo fundado de que quien gane sea el más simpático, el que hace más ocurrencias en las redes sociales o bien una persona infiltrada de la delincuencia organizada. De mi parte, yo les ofrezco seriedad, unas propuestas que están apoyadas en mi experiencia de 35 años de servicio. Entonces, ojalá voten por mí, yo no los voy a defraudar. Reitero que aparezco en la boleta morada, de color morado, con el número 35. Pues muchas gracias, doctor. Y esto fue De Penalista a Penalista. Esto es De Penalista a Penalista.